Hola Nora, la intención de esta entrevista es conocer tu experiencia en la aplicación de proyectos STEAM en los colegios, con el apoyo de la plataforma y los contenidos de Aula 24. Sí, claro que sí. Dino, dime, adelante. ¿Se dio alguna introducción al profesor, al coordinador? ¿Cuánto interés mostraron o si tuvieron algunas dudas comparado con un experimento regular que hacen en su salón de clases? Bueno, gracias, Dino. Mira, son algunas preguntitas, sí, muy interesantes. Al principio, sí, obviamente se dio la introducción, pero principalmente la inquietud es saber primero qué es STEM y qué es Design Thinking. Sí, para esto pues es necesario explicarles que todos los proyectos que hacemos deben de tener un fin para el bienestar de la comunidad o de tu localidad o de tu escuela. Y también saber el proceso de design thinking, que es pues desde la empatía, desde lo que es la creación, lo que es el diseño, lo que es el prototipo, y así, ¿no? Sucesivamente, que es un ciclo que se tiene que hacer varias veces. El interés que mostraron, pues sí, definitivamente los tiene muy cautivados y lo relacionan obviamente con el método científico, en el caso de los maestros de ciencias, ¿no? Y bueno, eso es en general, pero sí es muy necesario explicar los dos procesos, STEM y Design Thinking, junto con los diagramas. De acuerdo. De acuerdo con tu experiencia en esta aplicación, ¿cómo es que se eligió a los chicos? Si fue con base a su conocimiento o si tenían algún conocimiento previo, ¿en qué horarios lograste establecer los periodos de trabajo con ellos? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, una vez que el maestro está interesado y que ve que está la planeación de nuestros proyectos adaptada a un mapeo curricular, aunque bueno, muchas veces vemos que tenemos proyectos de prepa y de secundaria, bueno, al verlos se brinda la oportunidad o ellos se abren a que pueda darse en diferentes grados, porque pues evalúan los procesos que tienen que seguir. Entonces, en cuanto a mis proyectos iniciales, sí empezamos como prueba piloto en el colegio y él asignó a dos alumnos en un principio con algunos conocimientos de electricidad y por otro lado a alguien, algún compañero que ayudara a hacer el proyecto. Obviamente los tiempos no se establecieron en un principio así como exigirles que se terminaran de un día para otro, sino que se dio de 1 a 2 semanas en el primer proyecto, puesto que la única oportunidad que tienen ellos es hacerlos en el colegio, porque no hay manera a veces de reunirse en equipos como lo hacíamos antes. Y pues básicamente eran 15 o 10 minutos antes de que terminara la clase del profesor, y si nos pasábamos tantito, pues el maestro pedía permiso al otro profesor para que recogieran su material, y muchas veces pues lo hacíamos en sala de maestros o en algún lugar, un pasillo, a veces probando la alarma en una puerta. Pero pues básicamente así empezamos. Muy bien. ¿Y cómo es que presentaste el proyecto a los alumnos seleccionados? ¿Qué interés mostraron ellos? ¿Qué tanto se involucraron en el trabajo? ¿Cómo fue? Bueno, los alumnos se involucraron en un principio con cierto temor de qué era lo que se tenía que hacer, pero con la base que se tiene del seguimiento del proyecto, ellos, pues sí, a veces tienen muchas ideas y cómo van a hacer la alarma, etcétera. Eh,
la condición era de que supieran bien los temas que deben de conocer, lo que el maestro me indicó, porque pues, en este caso pues yo iba a ayudar en casi todo el proyecto, y el seguimiento se los iba yo agregando como pequeñas pautas en la plataforma, ¿sí? Ellos iban viendo qué era lo que tenían que hacer, algunas ideas. También pues se les advierte, ¿no? que las evidencias son muy importantes. Ellos van diseñando, van entregando en una secuencia lógica, aunque bueno, tenemos que ir con el método de Design Thinking y así es como van haciendo su proceso. Siempre están muy interesados, puesto que pues quieren ver qué pasa después, aunque se equivoquen. Es decir, que en este material que publicaste en la plataforma, ¿tenían algún conocimiento o algunos textos para ponerse al corriente en conceptos de electrónica básica? Sí, así es, que los tomé del mismo proyecto terminado de Aula STEM y se les fueron así como dosificando, porque es un material obviamente que el maestro tiene que ver, y el maestro también tenía el conocimiento y dábamos seguimiento al experimento, bueno, más bien al producto, que en este caso fue una alarma casera. Entonces, el maestro daba algunas sugerencias y yo pues nada más verificaba que las evidencias o se subieran o si tenían alguna duda que bajaran en material desde la plataforma. Pero iban pues muy contentos cuando iban a desarrollar su proyecto, porque pues siempre lo querían terminar muy rápido, ¿no? Pero es de lo que se trata es de que pues prueben, de que no todo es hecho así en un instante, de que no todo va a salir bien, y así era como iban avanzando. En efecto, es como toda la metodología del Design Thinking y de STEAM. ¿Cuáles fueron las que siguieron en el caso de estos proyectos que aplicaste? ¿Cuáles fueron? ¿Te refieres a la metodología o...? Sí, en efecto, las etapas que siguieron en la metodología de Design Thinking y de STEAM. Bueno, mira, de STEM obviamente tienen que estar involucradas las ciencias, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología. Se emplearon para esto pues cálculos o simuladores, el inventario de los materiales que tenían que tener, si había algunas fórmulas ahí las desarrollaban o las calculaban, y obviamente pues se les hacen preguntas a los alumnos en el proceso de pues de las ventajas de este experimento, bueno, no experimento, sino de este producto que tienen que terminar, para qué sirve o qué función va a cumplir, para quién le podría servir esta alarma casera. Y también recalcar mucho que el experimento de prueba o el producto que tienen que realizar tienen que ser pruebas con material reciclable, para que no tengan que gastar mucho, o para que aprovechen recursos que en un momento dado iban a ser tirados a la basura. Entonces ellos los podían aprovechar de esta manera. Y en la parte de Design Thinking, pues el proceso es el de que lleva a la empatía, ¿sí? De que imaginen que pues en ciertas localidades pues se sufre de la inseguridad. Entonces pues ahí teníamos que hacer conciencia, ¿no? De qué es lo que está ahí por hacerse para proteger los bienes de las personas o las personas. Después pues viene el proceso de definir exactamente lo que se necesita, cómo se necesita, y empezar con la creación, hacer un prototipo y pues llevar en el proceso de prueba y error. Exactamente, es como una parte del proceso pedagógico, ¿no? De
rediseñar, evaluar, volver a armar, y que todo esto en efecto tiene un fin de solución de una problemática real de su comunidad. Entonces es un proyecto muy interesante, y desde ese punto de vista, en cuestión emocional, ¿cuál sentiste tú que fue la etapa más interesante en este proceso? Bueno, hubo dos, ¿no? Primero la expectativa de qué proyecto iban a hacer o porque pues era la primera vez que hacían este tipo de proyectos, pero definitivamente cuando su producto fue ensamblado y terminado y que fuera exitoso en sus últimas pruebas por última vez, pues fue el momento así como el momento cúspide para que pues aplaudieran y se felicitaran y también que valoraran que todo el esfuerzo valió la pena. Al final también una parte de inteligencia emocional, ¿no? De saber expresar que lo hicieron bien y tuvieron un éxito con la aplicación de su proyecto. Eh, en Sí, otro orden de ideas, ¿en qué momento se les enseñó el simulador? bueno, mira, en la parte de las sugerencias que vienen en el proyecto de STEM, o sea, todo el material que proporciona Aula, se proporcionan aplicaciones o sugerencia de aplicaciones y ahí para este proyecto viene un simulador de conexiones de circuitos. Entonces te da como una tablita en el cual tú pones baterías, switch, resistencia, lo puedes encender todo digitalmente. Entonces, si no tienen los conceptos básicos de lo que es la electricidad y cómo se cierra un circuito eléctrico, las cargas positivas y negativas, no hubieran podido llegar a utilizar el simulador. Y al revés, ¿no? Si no conocen algo del simulador y cómo van conectados los elementos y la simbología, pues también no hubieran podido terminar bien el proyecto de la alarma casera. Entonces, en un principio van como coordinándose, ¿no? Pero para otros proyectos, una vez que conozcan el simulador, pues ya van a ir directamente a este simulador y lo van a usar con más confianza. En este punto, ¿qué tanta asesoría te solicitaron los alumnos? Bueno, la asesoría más bien fue en la secuencia, ¿sí? Fue también en el uso de la plataforma, de cómo subir sus evidencias, este, algunas sugerencias que pedían sobre los materiales, o ya ves que pues el proceso tiene que ser la creatividad de ellos. Entonces sí es importante dejarlos como fluir para que ellos terminen solo su proyecto. Solamente si ves que van en algún atraso o algo, entonces sí se apoyaron conmigo o directamente con el profesor o de sus libros. ¿En dónde es que se llevaron a cabo las pruebas? Mira, se llevaron a cabo, como era pues una alarma casera pequeña, al principio el armado sí se hizo en una sala de maestros en este caso. Luego se pasó a una puerta que en este caso era un salón que no tenía muchas clases. Para hacer ya lo último de lo último, pues ya fue en su salón de clases, en donde el maestro verificó que todo estuviera bien conectado y que funcionara. Eh, Durante el proceso hubo algunos detalles durante el diseño, eh, no sé, alguna experiencia que hayan tenido ellos, alguna frustración. Bueno, sí, sí la hubo. El diseño en un principio parecía bien y que iba a funcionar, pero digo, había un diseño original como un borrador, pero cuando empezaron a salir las cosas pues mal, digamos, digo, no mal, sino que
que era prueba y error, entonces verificaron el diseño, ¿sí? Y ya si volvía a salir mal, entonces rectificaban de qué punto hasta qué punto las conexiones funcionaban y ya reajustaban el diseño que en un principio habían hecho. Muy bien. Y la actitud de los alumnos al liberar el proyecto, o es decir, al presentarlo ante el grupo, ante su profesor, ¿cómo fue? ¿Y cuál fue la opinión de su profesor? Bueno, mira, cuando presentaron el proyecto, en realidad se veía que dominaban su tema, porque esas pruebas que hicieron y que fallaron les dieron pues mucha experiencia. Entonces ellos se veían totalmente expertos. Las preguntas de los alumnos las contestaron todas, incluso pues ellos sugirieron algunas y, y como pues el proyecto les interesó mucho y lo desarrollaron pues ahora sí que controlando sus emociones cuando había frustraciones, todo ese proceso lo recordaron y pues el maestro sí pues les aplaudió, reconoció que había sido un buen esfuerzo y que había terminado en buenos frutos y pues invitaba a otros alumnos a que en ciertas circunstancias iban a elegir a otros para que fueran a hacer su proyecto o si fuera el caso se iba a hacer en el salón en trabajo de equipos. Y en este caso, ¿cuál fue la reacción de los otros alumnos? ¿Sí les interesó? ¿Se entusiasmaron? Sí, definitivamente cuando paso yo enfrente de sus salones o me encuentran en recreo, siempre están como al pendiente de ver si ya iniciamos un nuevo proyecto. Y sí, hicimos otro que fue el horno solar y estamos por empezar uno sobre Tesla, de los experimentos de Tesla. Todavía no está muy aterrizado, pero si seguimos la secuencia que nos propone Aula en sus materiales, no va a haber ningún problema porque ahí hay mucho material. Perfecto. Bueno, pues para terminar, ¿cuál es tu conclusión personal en torno a todo este proceso que llevaste con la presentación del proyecto, con los alumnos, con el proceso de realización y con el resultado final que ellos pudieron presentar? Bueno, la conclusión es que este tipo de proyectos les emociona mucho a los alumnos al ver que empiezan de la nada y terminan algo que no solamente les deja un conocimiento, sino que están con un objetivo muy claro, ¿sí? Que puede haber proyectos que vayan a ayudar a alguien o incluso a ellos mismos. Básicamente, ¿no? Los demás compañeros pues también están muy al pendiente de realizar estos proyectos, incluso sus clases de física, de biología, de química, pues ahora sí que ponen bastante atención porque están sobre pues la consigna de que quien atienda más pues va a ser uno de los primeros en participar en los próximos proyectos. Pues muchas gracias, Norita, por compartir y sobre todo por documentar esta experiencia que yo pienso que nos va a ayudar a muchos para fomentarlo, para invitar a los demás colegios a que sin duda vean la utilidad de los modelos pedagógicos que estamos aplicando desde Aula 24. Muchas gracias. No, por nada, Dino, muchas gracias a ti y a Aula 24 que proporciona toda esta información con un seguimiento estupendo y con el material y con el apoyo de la plataforma. Las evidencias no hubieran podido ser posibles de los pasos y de todo el historial del proceso. Bueno, pues seguiremos atentas a las demás aplicaciones y pues bueno, ya trabajar con lo que tenemos en mano. Eso, hasta pronto. Sí, claro que sí, Dino. Muchas gracias.